resolución interna que aplicaba la 1172. Esto llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, hubo una audiencia pública, ¿no? Con lo cual la Corte iba efectivamente a reconocer o iba a sacar un fallo trascendente, y el 4 de diciembre de 2012 sacó el caso Asociación por los Derechos Civiles con el Estado Nacional, PAMI, y luego de hacer digamos, muchísimas disquisiciones respecto de Pro Reyes, el alcance internacional del derecho, su reconocimiento del sistema, básicamente dijo que la información que tiene el Estado no es del Estado, sino que es de la población, de los individuos, y que por tanto debe brindarla para que la gente tome decisiones de manera informada, y que la aplicación del principio de máxima divulgación tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con la imposibilidad de negarle al público en general información en cabeza del Estado, porque la manera en que los individuos pueden participar de la democracia es a través de, y lo menciona, ¿no? Es un oxígeno de la democracia, cuya importancia se vislumbra en diferentes niveles. Fundamentalmente la democracia consiste en la habilidad de los individuos de participar efectivamente en la toma de decisiones que los afectan. Entonces acá la Corte, digo, en este caso sumamente trascendente, que además lo ha puesto en uno de los banners que están ahí en planta baja, en el Palacio, como en los casos más trascendentes, está reconoce entonces fuertemente el derecho de acceso a información pública, un derecho autónomo, digamos, que se desprende del derecho a la libre expresión, pero reconocido por supuesto autónomamente. 2 años después llega a la Corte el caso CIPEC, y ahí lo que quisimos hacer fue, de nuevo, jugar un poco con el objeto informal. En ese caso se solicitaba desagregadamente qué ayuda social estaba dando el Estado, y básicamente se pedían los padrones de ayuda social, es decir, los nombres y apellidos. Entonces, ahí fue interesante porque el Estado en las instancias anteriores jugó, por supuesto, con la relación que había entre lo que era dato personal, dato sensible, básicamente la ley de protección de datos, y el derecho a acceso. Y la Corte nuevamente, bueno, en un fallo también muy interesante, ya mucho más largo, porque tenía que ver un poco un tema de ponderación, dice cosas muy importantes. Básicamente, primero hace la distinción respecto de que los datos del nombre y apellido del padrón de ayuda social no son datos sensibles, sino datos personales. Por lo tanto, no se requiere el interés legítimo ni el consentimiento de los titulares para la entrega de información, pero además dice que, nuevamente, pondera y dice que, en contra de lo que decía el Estado, de que la aparición de esos nombres y la divulgación de esos nombres era estigmatizar como pobres a quienes participan del padrón. Nuevamente, al contrario, lo que dice el Estado es que la ayuda social, la publicación de la nómina de beneficiarios no modificará ni agravará la situación de vulnerabilidad de que los hace merecedores de esa ayuda, pero en cambio permitirá al conjunto de la comunidad verificar, entre otros aspectos, si la asistencia es prestada en forma efectiva y eficiente, si se producen interferencias en el proceso y si existen arbitrariedades en su asignación. Y finalmente, sí, en este caso, la Corte insta al Poder Legislativo a la sanción de una ley, sobre todo porque por las diferentes posturas que había en el propio Estado, en las instancias distintas, de qué había que informar y qué no. Entonces acá la Corte dice, bueno, necesitamos efectivamente una ley de acceso. Muy brevemente, esto mismo pasó en Provincia de Buenos Aires. Hicimos un pedido al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires en el año 2007 respecto de ausencias y de clases no prestados, y fíjense que en el año 2015, es decir, 8 años después, en un fallo 4-3 a favor del acceso a un leading case de provincia, lo que se decía es que si el Estado esgrimía en cualquier momento del litigio, es decir, en cualquiera de sus instancias, alguna razón de por qué no había entregado la información en término, entonces eso no era una omisión o una ilegalidad manifiesta. Y esto
lo sostienen tres de los 7 jueces que fallan. La mayoría, por suerte, pero muy ajustada, ¿no? Efectivamente, dando la presidencia del derecho, dice que si el Estado no esgrime durante el plazo administrativo del pedido las razones de por qué incumple, ese incumplimiento es una ilegalidad manifiesta y por tanto es viable el amparo y ordena la entrega de información. No todo fue color de rosas, hemos tenido algunos casos, por supuesto, que han sido contrarios. Un caso interesante que tiene que ver también con las excepciones a la nueva ley es cuando le hemos pedido información respecto del funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, en donde ahí las instancias que intervinieron se detuvieron mucho en el cumplimiento de requisitos formales como si estaba la firma, si estaba el número de DNI, y en el fondo del asunto nunca llegó después de años de litigio. Y nos sigue pasando hoy en día cuando pedimos quizás información respecto de cómo funciona el sistema de dato biométrico o algunos temas de ciberdelito y de seguridad, donde, digamos, ahí aparecen fuertemente la aplicación de excepciones o ni siquiera, es decir, o que se desvía el litigio en temas que no son trascendentes.